Ni más ni menos, el señor Zarzuela. Ramón Arturo Méndez Zarzuela para servirle a ustedes y a Dios. Miren, en el día de ayer se publica la información de que las aseguradoras de fondos de pensiones o las tenedoras de fondos de pensiones, que no son fondos de pensiones sino fondos financieros, dicen algunos, tienen manejando, haciendo negocio, prestando cerca de 3.000 millones de pesos de personas que han muerto y no han entregado el dinero a sus herederos. Pero en noticias anteriores vemos que el CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, decía que hay alrededor de 60.000 personas, óigame usted, 60.000 personas que han muerto y que los familiares no saben que pueden reclamar ese dinero a las AFP. Pero aún más, hay muchas personas que no califican para pensión, que por uno u otro motivo han estado laborando, trabajando en alguna actividad comercial o han pasado por él y tienen dinero en las AFP que le han descontado, sobre todo personas que han tenido nombramiento en los gobiernos pasajeros, y tienen miles de pesos y no los reclaman. Hemos visto cómo sectores encabezados por Pedro Botello, diputado al Congreso de la República, en representación de la provincia de Romana, por el Partido Reformista Social Cristiano, reclamar que se dé el 30% de los fondos que tienen depositados los trabajadores como forma y manera de paliar la situación que han estado viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19 o el coronavirus. Muchas personas, inclusive el gobierno o los gobiernos, porque lo planteó el gobierno pasado y lo plantea el gobierno que asumió a partir del 16 de agosto de 2020, el año pasado, que tiene 8 meses, el gobierno del PRM y Luis Abinader, de que esos fondos no deben entregarse por múltiples razones. Quien habla está de acuerdo en que no deben entregarse porque es la forma que tienen los empleados cuando terminen su edad productiva y puedan accesar a una pensión digna. Pero a veces usted se pone a pensar, ¿cuál es la pensión digna que puede recibir un empleado si prácticamente todas las proyecciones que se hacen respecto al depósito que tiene que hacer de 360 cuotas o 36 años cotizando para poder recibir una pensión? La mayoría de las proyecciones, reitero, que se hacen, dicen que ningún empleado tendría más del 12% del salario que recibe hoy en día. Y si usted proyecta en el tiempo, dado la inflación, usted tendrá como respuesta que van a ser salarios de miseria o compensaciones de miseria. La ley de la Seguridad Social 8701-01, la ley 87 del año 2001, fue votada en el gobierno de Hipólito Mejía y fue elaborada y llevada al Congreso y votada por el Partido Revolucionario Dominicano, por el Partido de la Liberación Dominicana, el Reformista Social Cristiano y uno que otro partido de estos emergentes que tienen siglos emergiendo y no acaban de sacar la cabeza. Tenían delegados ya como diputados o senadores. Es que no le conviene sacar la cabeza, Arturo. Eso es un negociazo quedarse ahí. Es un gran uno de negocio. los negocios más lucrativos que yo conozca, tener un partido político. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, si te va bien en algo, ¿para qué tú cambias? Como decía, ¿Para qué cambiar? Y esto sobre todo son de las cosas que tienen que ponderarse de acuerdo a reformas, a las leyes que debemos y tenemos que hacer en la República Dominicana para adaptarnos a situaciones de conveniencia con la sociedad.
y no como se hizo con esta ley de la seguridad social, que fue para beneficiar a grupos económicos, grupos financieros, y no para que esta ley beneficiara a los trabajadores, que debe ser el objeto de toda ley. ¿Tenías No, no, excusa. No hay problema. Puede. Está bien, tranquilo. Y eso enriquece más realmente el acervo de la gente. En este caso, tu opinión, si tienes alguna opinión. Pero, ¿qué sucede? Esta ley provee o crea instrumentos también que supuestamente son para la protección del afiliado. Por ejemplo, la DIDA es la Dirección de Información del Afiliado. Es donde todo aquel que es afiliado está llamado a ir para que se le dé no solamente un inventario de todos sus bienes, sino de los derechos que tiene. Y hemos visto que es algo que no sirve para nada. En una ocasión que nos visitó una mujer que conocí en mis años del partido, de miembro del Partido de la Liberación Dominicana, inclusive cuando éramos muy pocos, Nelcy Damar Molejos. Me encontré con ella en el Club Recreativo Incorporado, que vino a una actividad, y hablábamos de eso. ¿Cuáles? No, pero que la ley limita. La ley no limita que usted informe. En una situación donde usted está y que pelee y que reclame ante los sectores poderosos, inclusive ante la superintendencia de salud, de riesgos laborales, de superintendencia de pensiones, que reclamen los derechos de los trabajadores, porque estos son los que están llamados a servirse de la seguridad social. Esos casi 3.000 millones de pesos que tienen los tenedores de fondos de pensiones y que no le devuelven a la mayoría de estos herederos, que lo más probable es que se lo esté llevando quien lo trajo, son de los abusos y serias dificultades que tienen esta aplicación de la ley, que ve solamente los beneficios. Son miles de millones de pesos que obtienen en ganancia estas tenedoras de los dineros del pueblo, que religiosamente se les sacan a la gente todos los meses. Pero toda esta ley inclusive tiene el colmo de los colmos en la protección, sobre todo para la defensa del afiliado respecto a salud. ¿Cuál es la forma y manera que tiene para compensar y que usted vaya con una receta que le indicó un médico? Si el médico no está afiliado a esa AFP, no le cubre. Pero es la AFP quien determina qué productos cubre o no. Válgame Dios, a una persona que necesita. Pero no tenemos nadie, ninguno de los políticos, ni de los partidos políticos habla de eso, porque esa ley fue hecha para ricos. Y estos gobiernos que hemos tenido son gobiernos de ricos. Decía Fafa Tavera hoy, en una intervención que inclusive me extrañó, que este es un gobierno, un gabinete de empresarios. Y el que no es empresario está ahí para defender los bienes de los empresarios. Pero lo propio pasaba en el gabinete de Danilo Medina, que duró 8 años, de Leonel Fernández, que gobernó por 12 años. Y ni qué decir de los gobiernos anteriores, ninguno de los hijos putativos de Juan Bosch, que fue un hombre que luchó toda la vida por defender la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos, ha hecho verdaderamente algo, aunque sea algo, para que esto se logre. Yo oigo decir a mucha gente, caramba, que ya estos partidos no son los de Juan Bosch. No son los de Juan Bosch desde que empezaron a gobernar. Desde que Leonel Fernández entregó las empresas del Estado a los ricos, ya ese no era el partido de Juan Bosch. De que empezó a pagar para no pegar, ya no era el partido de Juan Bosch. Nunca lo fue en el gobierno. Y eso es penoso, porque el PRD también era un hijo de Juan Bosch. El PRM vendría siendo un nieto. De forma y manera que debemos obligar a nuestros legisladores, esos que se están dando en el pecho ahora, que son más cristianos que Jesucristo, de que planteen la forma de reformar esa ley 8701, que hoy dice el ministro de Trabajo, el licenciado Decán, hijo de Atuey Decán, que están revisando la ley para reformarla. Pero en eso no cogemos 10 o 12 años revisando esa ley. O sea que no hay forma y manera de que los trabajadores
puedan reencontrarse verdaderamente con un proyecto político que defienda sus intereses, sino definitivamente se empantalonan y empiezan a luchar. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.